Y vamos a leer la palabra y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Espero que lo tenga ahí, es bueno que usted tenga su Biblia. De todas maneras, vamos a estarle poniendo los textos. Espero en el Señor que le saquemos el mejor provecho a eso. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, oiga esto, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios. Leámoslo de nuevo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, entramos delante de tu presencia con un corazón humilde, un corazón sencillo, Padre. Suplicamos, Dios, que permitas que en este momento tu Santo Espíritu nos enseñe, Padre, nos ministre, nos ayude, Padre, a tener un corazón fiel, un corazón constante, un corazón perseverante, un corazón que priorice verdaderamente lo más importante sobre lo que muchas veces es urgente. Nos depositamos en tus manos para que nos como barro en manos del alfarero transformes nuestra mente y nuestro corazón. Espíritu Santo, te imploramos, háblanos al corazón. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Ponemos en tus manos, Señor, esta posibilidad de estar de nuevo en tu casa. Como iglesia lo necesitamos, nos surge, Padre. Pon tus manos y permite, Padre, que podamos estar lo más pronto posible. Gracias, Dios. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. Ayúdanos, Dios. Muéstranos cómo, a través de tu palabra, lo que tú enseñas, cómo el corazón del hombre puede convertirse cada día más en un corazón fiel. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el tema, cómo infundir fidelidad en el corazón del hombre. Infundir, que entrar, que en esencia se convierta, en lugar de ser un corazón en esencia infiel, se vaya convirtiendo en un corazón en el cual se pueda confiar. Imagínense qué precioso sería las esposas confiados de sus esposos, los esposos confiando de sus esposas por completo, que no importa la actividad que estén haciendo afuera, el trabajo nuevo que aparezca, la oportunidad de estudiar, el esposo pueda estar tranquilo, firme, porque sabe que sin importar la circunstancia, ella se va a mantener fiel o él se va a mantener fiel. Porque cuando hay infidelidad, las bases del hogar se rompen, ¿verdad? No basta solo el amor, ¿verdad? Sino que hace falta un compromiso, hace falta la fidelidad. Fíjense que la fidelidad es un valor sumamente escaso en este tiempo y realmente devaluado en estos días. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie busca verdaderamente ser fiel personalmente, ¿verdad? O sea, no busca de su corazón ser fiel. Ahora se valora más el mutuo interés, más que la fidelidad, ¿verdad? Y dicho concepto, ¿por qué? Porque es devaluado, porque nadie lo busca, porque es un concepto que requiere aprecio, respeto, carácter y compromiso hacia uno mismo primeramente, hacia Dios y hacia la persona con la que uno está tratando. Entonces, en cambio, en este tiempo valoramos más. Si mis intereses coinciden con los tuyos, estamos bien, ¿verdad? Entonces, se ha dejado bastante de lado la fidelidad. Y lo que pasa es que cuando los hijos sienten que el papá o que mamá no lo sienten muy seguro respecto de ellos, son hijos temerosos. Cuando es la esposa quien tiene temor porque el esposo es infiel, porque ya lo fue una vez y probablemente lo siga siendo,
se pierde fuerza en el matrimonio y el matrimonio siempre enfrenta dificultades, pero cuando hay fidelidad, cuando hay amor, pues se enfrenta a lo que sea, se enfrenta de la mano y salen adelante de deudas, de enfermedades, de problemas y salen adelante, pero cuando hay infidelidad, verdaderamente se pierde fuerza. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el hombre se vuelva fiel? Ahora, antes de proceder, vamos a definir qué es la fidelidad. Y fíjense que en palabras muy sencillas, así, pero muy sencillas, fidelidad es la virtud de dar cumplimiento a lo prometido. Así, sencillo. La virtud de dar cumplimiento a la palabra o a lo prometido. La virtud, mis queridos hermanos, es un bien que da vida a nuestro ser, que mejora nuestra vida. Entonces, cuando la virtud ya es parte de nosotros, deja de llamarse únicamente virtud y se vuelve en un hábito nuestro y nos ayuda y se vuelve parte integrante de nuestra vida y mejora nuestra vida y mejora la vida de los que están a nuestro alrededor. Entonces, si esa virtud que está en nosotros, es decir, que nosotros somos personas que podemos siempre dar cumplimiento a lo que prometemos, nos transformamos nosotros en personas fieles. Pero ante tanta infidelidad es que de repente se piden referencias, se pide que alguien sea cosigner o codeudor con la persona que está solicitando algún tipo de beneficio financiero. Encontramos que de repente alguien falta a su trabajo y dice, fíjense que me enfermé, tráigame la constancia médica para comprobar, porque ya no se cree, ya no hay fidelidad, la mentira abunda y la palabra realmente, aun cuando alguien diga que es creyente, ya es bien difícil. Fiarse de eso. De hecho, nos hemos llevado muchas sorpresas cuando nosotros esperamos que las personas, que los demás pastores vean la vida en el Señor o la vida de la iglesia, el caminar del reino, así como queremos verlo siempre nosotros. Y nos encontramos en el fiasco que muchos ven el evangelio como un negocio, como una manera de sacar provecho, y entonces uno es lo que de repente uno dice, ¿por qué? Y entonces comienzan las iglesias que hacen algún tipo de pacto a presentar garantía. ¿Por qué? Porque ya no se siente una palabra sólida respecto de la otra persona, a pesar de que dicen ser creyentes. Entonces, en la Biblia, la fidelidad, en el Antiguo Testamento específicamente, la raíz hebrea donde se traduce la palabra fiel y la palabra fidelidad significa, oiga esto, soportar, permanecer, apoyar. En otras palabras, la fidelidad requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Entonces, cuando se aplica a una persona, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de la fidelidad de una persona, significa que es alguien significa alguien en quien otra persona puede apoyarse con seguridad. O sea, alguien que no lo va a dejar desvalido, no lo va a abandonar. En el Nuevo Testamento, siempre la fidelidad viene de la palabra griega que significa confiable o digno de confianza. Entonces, la fidelidad, amados hermanos, un valor, es algo interior, emana de un lugar firmemente establecido, un lugar duradero. Fidelidad implica estabilidad, firmeza, certeza, permanencia. Entonces, cuando hablamos de una persona fiel, hablamos de una persona que no varía, de una persona que da su palabra y que usted sabe que en el momento necesario la va a cumplir. ¿Por qué? Porque la fidelidad es inmutable. La fidelidad es inquebrantable, es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse de cambios futuros. Por eso es que es tan difícil que ese valor se encuentre en las personas y que se encuentre constantemente. Entonces,
¿por qué consideramos que un hombre puede ser fiel? A pesar de ser, de que seamos humanos y que nos equivoquemos y que seamos presa de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos, ¿por qué consideramos que un hombre puede ser fiel? Para esto, quisiera que fuéramos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Note que el texto que nosotros arrancamos son palabras dirigidas de Pablo a la iglesia que está en Corinto. Una iglesia que había sido bendecida con dones, con muchos dones, pero una iglesia que a pesar de tener dones espirituales, era una iglesia muy tierna en su crecimiento espiritual. Entonces, las manifestaciones espirituales no son sinónimo de madurez espiritual. Entonces, pero Pablo le dice, pero fiel es Dios, ¿verdad? En darte todo lo que necesites para que en aquel día vas a ser irreprensible. En otras palabras, está diciendo Pablo que Dios te va a hacer cambiar. Entonces, en 1 Corintios, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice de esta manera: fiel es Dios. Mire cómo comienza el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, Dios nos llamó a estar en comunión con Cristo. A través de Cristo nos salvó y nos mantuvo unidos a Él. Entonces, si nosotros estamos unidos a Cristo, quiere decir que compartimos, que nos vamos transformando en un mismo sentir. Nosotros, además de la alabanza, de la adoración, de la obediencia, no tenemos más que transmitirle a Dios. En cambio, Dios tiene mucho que trasladarnos a nosotros. La Biblia dice que hace una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces dice la Escritura que si nosotros tenemos comunión con Cristo, quiere decir que nosotros estamos siendo transformados para tener un mismo sentir con Jesucristo. Y Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante, es fiel. Entonces, si estamos en comunión, quiere decir que esa misma comunión va a ir trasladando a nosotros el carácter de Dios. La fidelidad es uno de los atributos divinos de Dios, pero que son, como vimos hace algunos domingos, son comunicables, es decir, que son trasladables al ser humano. Dios tiene atributos divinos que no se comunican. Por ejemplo, la omnipotencia, la omnisciencia, la eternidad, no los transfiere a su creación. Pero en cambio, estos atributos morales, como de los cuales es parte la fidelidad, si Dios desea que sean transferidos a nosotros. Entonces, tenemos nosotros, si estamos en comunión con Cristo, ir absorbiendo de Cristo, ir absorbiendo de su palabra, ir absorbiendo con la ayuda del Espíritu Santo toda la bondad de Cristo. Y así nosotros vamos siendo transformados. Esa nueva criatura va tomando control de nosotros y va haciendo que nosotros vayamos hablando, caminando y siendo más parecidos al Señor. Por supuesto que esto sucede cuando hay un corazón verdaderamente que quiere aprender de Dios. Muchas personas que me dicen, pero yo tengo 20 años de ser creyente, pero si usted le ve su actuar y su hablar, pareciera que es nuevo en la fe, y realmente son nuevos en la fe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos que estamos unidos con Cristo, quiere decir que estamos asimilando de Cristo, del Espíritu Santo, de su palabra, los valores que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, así tenemos que Dios es firme en su voluntad de cumplir sus promesas y llevar a cabo todo lo que Él ha dicho. Entonces, Dios nos da el ejemplo a nosotros de fidelidad. Fíjense que en Isaías capítulo 55, vamos a ver dos versículos de ahí, el versículo 10 y el versículo 11. Y vamos a ver que Dios es fiel. Y que no solamente es fiel, sino que Él da su palabra para que su palabra cumpla el objetivo que Él con la que Él la mandó. Mira lo que dice Isaías. Estamos en Isaías 55, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Oiga esto, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios está diciendo que Él manda su palabra y su palabra se va a cumplir. Él es fiel y Él es poderoso para hacer que esa palabra sea correcta y esa palabra lleve a un feliz término y transformación y realice todo lo que Él quiere que su palabra realice. Él no da una palabra que no se vaya a cumplir, ¿verdad? Entonces, eso nos hace pensar a nosotros. Si nosotros estamos unidos a Cristo, si usted ya recibió al Señor Jesucristo, Dios lo ha puesto en comunión con Cristo, en unidad con Cristo. Se recuerda que Cristo decía, Padre, así como tú y yo somos unos, que ellos y yo seamos unos, ¿verdad? Entonces, y no podemos ser unos si no vamos poniéndonos de acuerdo. Y no se trata de negociar con Dios. La relación de amor que tenemos con Dios es una relación de obediencia. No hay otra manera. Y por eso es que cuando no se quieren aceptar estas cosas, vemos a muchos cristianos que tienen una vida disfrazada. Cuando llegan a la iglesia se portan de una manera, o cuando están con los hermanos se portan de una manera, y cuando se alejan de la iglesia o de los hermanos, de la vista del pastor, imagínense, de la vista del pastor, ellos cambian su manera de hablar, su manera de ser. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Oiga esto, por favor. Dice, Deuteronomio 7, 9, dice de esta manera. Son palabras dichas por Moisés al pueblo de Israel. Lo tenemos ahí. Conoce pues que Jehová tu Dios, oiga esto, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando habla de 1000 generaciones, está hablando sin fin, ¿verdad? Entonces, en cuanto al hombre, vemos que Dios es fiel y vamos a ver, así solo mencionados unos versículos, porciones de la palabra, donde nosotros vamos a concluir que definitivamente la palabra de Dios dice que es fiel. Y ya vimos que la palabra que Dios da es real y Dios la ha dado para que se cumpla. Entonces, pero vea, en cuanto al hombre, nosotros sabemos que somos infieles. Miren Jeremías, por favor, y esta es una de las razones por las cuales el hombre es infiel. Jeremías 17:9, sé que es un versículo que usted lo conoce, pero sin importar, usted cuando lo menciona para terceras personas. ¿Qué tal si ahora lo mencionamos para nosotros mismos? Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso, oiga bien, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice yo, Jehová, ¿verdad? Pero estamos viendo que la esencia del hombre, el corazón del hombre es infiel. Ahora, ¿por qué el hombre es infiel? Fíjense que el hombre es un ser limitado. Tiene principio, tiene fin, no alcanza todo lo que quiere, no puede hacer todo lo que quiere siempre. Sabe que puede enfermarse, sabe que puede morir en cualquier momento. Muchas veces, aunque haga su mayor esfuerzo, no alcanza sus metas. ¿Por qué? Porque no es todopoderoso. Entonces, y además, en su naturaleza caída, porque esa es la naturaleza del hombre sin Cristo, el temor no le permite tener confianza de su futuro. O sea, no puede, como no conoce de Dios, no puede confiar que Dios tiene todo controlado. Romanos 8:28 dice que y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces no puede confiar en eso. Y aún muchos cristianos se lo saben de memoria, pero cuando vienen las situaciones difíciles, el mismo temor y la naturaleza carnal que ahí está todavía les hacen dudar y entonces se transforman ellos y hacen lo que sea, o para disfrutar el momento o para engañar y sacar ventaja porque no sé qué pasará mañana y son capaces, y a veces somos capaces de vender nuestros propios principios por sacarle ventaja y tratar de asegurar un poquito nuestro
nuestro futuro. Entonces, esa misma naturaleza caída, por su temor, no le permite tener confianza en el futuro, ni mucho menos confiar en los demás. No hay nada en la mente del hombre que le proporcione seguridad y sabe que ni él mismo es digno de confianza. ¿Por qué? Porque en la mañana dice una cosa, en la tarde dice otra y cuando llega en la noche, no, mejor no voy a hacer nada, ¿verdad? Yo como pastor me ha tocado ver el carácter variante de muchos hermanos y hermanas que de repente están comprometidos con el servicio y llega el día y la hermana tal y el hermano tal pues no vinieron. ¿Y por qué? Porque dice que le dolía la cabeza y ya no vino, porque dice que le salió una oportunidad de trabajo, porque dice, entonces el compromiso lo dejan aventado. Eso es algo, mire, oiga, el pan diario, pero en cambio hay personas comprometidas. Entonces, pero el hombre por esas limitaciones, por el hecho de ser finito, por su naturaleza carnal, por su mente corrompida, no le permite él poder confiar, poder ser fiel y su misma naturaleza carnal le permite, le hace ceder a sus deseos carnales y no piensa muchas veces en el mal que puede causar, por ejemplo, en el caso de ceder a un adulterio o a la fornicación, etcétera. Lo que quiere es sacar provecho y tener algún tipo de sensación que le compense algo, ¿verdad? De su temor o de su inseguridad. Y entonces esas cosas y su mente carnal no le permite mantenerse fiel. Ahora, porque Dios puede ser fiel y mantenerse fiel por siempre. Esto, comparado con el hombre, es diametralmente opuesto, porque Dios es absoluto, Dios es completamente absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que no depende de nadie. No necesita a nadie, no necesita del cumplimiento de nadie para hacer que las cosas pasen. Entonces, nada cambia en Él. La Biblia dice que no hay ni un ápice de variación en Él. ¿Por qué? Porque Él es eterno, porque Él es todopoderoso, porque Él es omnisciente y porque Él es justo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él vive por siempre y Él vive en un presente absoluto, pasado y presente y futuro están siempre enfrente de Él y Él puede hacer que pasen absolutamente todas las cosas. Es omnisciente, es decir, que Él tiene el conocimiento completo y anticipado de todas las cosas. Él es justo, Él no va a cambiar. El tiempo no le afecta a Él de ninguna manera. Entonces, Él es dueño y es creador de todas las cosas y además Él determina el futuro. Entonces, en su esencia no hay infidelidad. Dice la Biblia que si nosotros Él es fiel, que si nosotros somos fieles, Él se mantiene fiel. Que si nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no necesita ser infiel. El hombre, para tratar de compensar alguna debilidad en su corazón, busca de alguna manera ser en la infidelidad algún tipo de compensación a su limitación. Ahora, vamos a leer así a la carrera, solo unos 3, 4 versículos, tenemos más, ¿verdad? Pero así a la carrerita vamos a leer unos versículos que nos van a afirmar lo que es la fidelidad de Dios. Y vamos a comenzar. Fíjense que está, y ahí van a aparecer en su pantalla, y lo ponemos así para que usted no se detenga y solo lea con nosotros. Dice Salmos 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En el Salmo 89:24 dice, todos tus pensamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Vamos a seguir leyendo y dice Isaías 49:7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Sigue siendo fiel. Vamos a seguir leyendo.
El Salmo 119, el versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Vamos al siguiente versículo, y este está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Oiga esto: porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Oiga esto: grande es tu fidelidad. Sigamos al siguiente. Vea el 1 Corintios 10, 13. No, ya entrando al Nuevo Testamento, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Mire que cuatro palabras preciosas: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Hablando de la fidelidad de Dios, sigamos. Dice el siguiente en 1 Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos llama en su fidelidad. Y en 2 Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará. Oiga, este versículo es clave: que os afirmará y guardará del mal. Sigamos leyendo. Dice el siguiente en 1 de Juan, versículo que yo sé que usted conoce: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y terminamos, y en 2 Tesalonicenses, vamos al siguiente, en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el cual lo montaba, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, mis queridos hermanos, se da cuenta, y eso se los leí porque yo quiero que usted afirme ese conocimiento, que Dios es fiel. Pastor, ¿y de qué me sirve saber que Dios es fiel? Que Dios no lo va a abandonar, mi hermano. Dios no lo abandonará jamás. Jamás. Y usted puede confiar en su palabra. Pero como nosotros Dios nos ha puesto en comunión con Cristo, y el valor, el atributo fidelidad es un atributo que Dios quiere trasladar a nosotros, y que nosotros nos vayamos comportando como Él, que vayamos siendo cada vez más fieles de lo que antes éramos, de tal manera que el Señor Jesucristo dice: que tu palabra sea sí, sí, no, no, porque a más de esto es pecado, porque la mentira es infidelidad. No podemos guardar la palabra. Entonces, si la Biblia habla de fidelidad, y tomemos en cuenta que la Biblia llama a varios hombres, les llama fiel, a Moisés, por ejemplo, uno de ellos que la Biblia llama fiel. Entonces voy a hacer la diferencia de cuando la Biblia habla de la fidelidad de Dios y cuando la Biblia habla de la fidelidad de los hombres. Eso es bien importante, y póngale atención a esto. La fidelidad teológicamente tiene dos significados diferentes. Uno depende del otro. Si nos referimos a la fidelidad de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, se refiere a la perdurabilidad, la honestidad, la firmeza y la absoluta confiabilidad de Dios, basado en su carácter inmutable. Es decir, que la fidelidad de Dios está unida a un carácter firme que no cambia. En cambio, cuando nosotros hablamos de una persona, cuando la Biblia habla de una persona y habla que es fiel, mire la total diferencia. Acuérdese que Dios es absoluto, ¿verdad? Pero en cambio, nuestra fidelidad, la fidelidad humana, en el máximo, en el mejor de los conceptos, se refiere a nuestra, oiga bien, lealtad constante a Dios y nuestra confianza en Él. Un hombre fiel está lleno de fe. Él cree en la realidad de Dios como se revela en las Escrituras. Vea por favor que Dios es fiel porque Él es inmutable. Él no cambia, Él cumple su palabra y tiene todo lo necesario y mucho más, todas las perfecciones necesarias para hacer cumplir todo lo que Él quiera cumplir. Y cuando algo lo promete, oiga bien, lo cumple. Me recuerdo cuando Dios hizo el pacto con Abraham y estaba Dios... ordenó, le dijo a Abraham
que presentara sacrificios, ¿verdad? Y partió unos animales para hacer el pacto que se hacía entre hombres, ¿verdad? Que trasladaban, caminaban alrededor de los animales sacrificados y sus vestidos se llenaban de la sangre de los animales y así quedaban ellos unidos y te tomaban del brazo y caminaban por los animales sacrificados y entonces ¿cómo se llama? El compromiso era totalmente firme. Entonces, cuando Abraham puso todos los animales, Dios hizo caer a Abraham en un profundo sueño. Y cuando Abraham de repente abrió los ojos, se dio cuenta que una llama humeante pasaba alrededor de los animales sacrificados, de los diferentes altares que se habían hecho, y él atravesaba en la misma manera que los tuvo que haber atravesado los dos que se comprometían. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Abraham era hombre y que él no podía, oiga bien, no podía comprometerse y cumplir al 100%. Y entonces él se comprometió él solo. Entonces, cuando un hombre es fiel, es porque ha aprendido de Dios a ser fiel. Es porque hemos absorbido de Dios, tenemos fe en su palabra, conocemos a Dios y sabe que Él no va a cambiar y que una ganancia en algún momento donde yo estoy incumpliendo o estoy mintiendo, estoy sobornando, estoy estafando, esa ganancia no se compara a las cosas que Dios puede hacer, porque Él ha prometido estar conmigo y Él ha prometido bendecirme. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, el hombre que pueda ser fiel es porque tiene lealtad con Dios, es porque conoce a ese Dios, es porque confía en ese Dios y sabe que Dios tiene cuidado de él. Entonces, mis queridos hermanos, de la misma manera, nosotros podemos, oiga bien, podemos tomar esa fidelidad de Dios. Solo piensen nosotros como seres humanos, nacimos la gran mayoría en una familia, aunque Dios siempre provee personas que nos ayudan a aprender valores. Entonces los valores no los aprendemos en la universidad, no los aprendemos en la escuela, los aprendemos en la casa. Cuando ve una persona que es descortés, que es malcriado, maleducado, que es irreverente, etcétera, eso fue lo que sus padres le enseñaron, eso fue lo que él aprendió de su convivencia en la casa. Nació, fue alimentado y fue educado de voz, pero también fue educado con el ejemplo. Malo o buen ejemplo, buenas o malas palabras. Y entonces allí surgió, ahí se hicieron los valores del hombre. Entonces cuando nosotros venimos al Señor, entramos a un proceso similar. Venimos y recibimos a Cristo y nacemos de nuevo. Dios nos hace nacer a una familia. Es decir, que es necesario para que el hombre pueda adquirir los valores de Dios, los principios de Dios, los cambios que Dios quiere que nosotros tengamos, nos hace nacer de nuevo y nos hace nacer en una familia espiritual. Entonces, y comienza a hacer los cambios, ya no cambios físicos, sino que cambios espirituales, cambios en nuestro carácter, cambios en nuestra esencia. Y es el Padre, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, quien comienza a hacer transformaciones en nuestro ser. Entonces, así nacemos en Cristo cuando le recibimos en nuestro corazón. Ahora vamos siendo alimentados, como dice el apóstol Pedro, con la leche no adulterada, que es la palabra del Señor. Y nosotros nos vamos fortaleciendo espiritualmente. Nos enseñan con palabras, vamos y escuchamos predicaciones, escuchamos la palabra y vamos oyendo de Dios. Cuando es una sana palabra, una palabra bíblica, nos enseña siempre quién es Dios. De repente escucha usted predicaciones que hablan del hombre y de los triunfos del hombre y de la caída del hombre y del hombre y del hombre, pero no hablan nada de Dios. Y todas las predicaciones tienen
tienen que hablar de Dios, para que nosotros podamos tomar el ejemplo de Dios, el deseo de Dios y nos podamos rendir a Dios para que Él nos haga transformar. Entonces, nos enseñan con la predicación, con la palabra, pero Dios también nos enseña con el ejemplo. ¿Y cómo nos enseña con el ejemplo? De dos maneras. Número uno, cuando nosotros vemos a otros hermanos. La Biblia dice en Hebreos que nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que con la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea que Dios nos permite tener el ejemplo de cristianos maduros en la fe. Y los vemos a ellos enfrentar sus propios retos. Los vemos a ellos enfrentar sus propias tentaciones. Los vemos a ellos enfrentar todas las dificultades, enfermedades que la vida misma trae. Y los vemos a ellos tener una vida agradable a los ojos de Dios, y ellos nos trasladan el ejemplo. Yo recuerdo cuando todavía estábamos en El Salvador, estábamos en la iglesia que mi padre pastoreaba, y llegaba una señora, y la señora siempre quería dar testimonio. La señora tenía una y mil enfermedades, pero era la persona, aparte de mi familia, cuando hablo de mi familia incluyo a mis padres, eran los que nunca jamás faltaban. Ella siempre estaba ahí. Y muchas veces se le olvidaba a los hermanos que se iban turnando para ir a traerla. Se les olvidaba irla a traer y ella llegaba en taxi. Y se puede imaginar, ella era una persona jubilada. Se puede imaginar una jubilación de una secretaria allá en El Salvador. Pues ella pagaba su transporte. Y ella no culpaba a nadie. Yo sé que los hermanitos están ocupados. Y mire, y llegaba y daba testimonio de cómo Dios la iba sanando de sus enfermedades. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué pasa y dice esas cosas? Porque uno quiere escuchar testimonios de triunfo, de victoria completa, ¿verdad? Pero con el tiempo me pude dar cuenta, y hoy atesoro cada testimonio de la hermana, porque la hermana nos daba clase de coraje, nos daba clase de perseverancia, nos daba clase de fe. Y nos avergonzaba a la iglesia entera que de repente por alguna situación pequeña, de repente no llegábamos. Entonces Dios permite que tengamos el ejemplo de hermanos que entregados al Señor, que van enfrentando sus retos y van saliendo adelante. Que le han creído a Dios, que los que confían en Jehová volarán como las águilas, que los jóvenes se van a cansar, pero los que confían en el Señor correrán y no se cansarán. Han creído que Dios es el proveedor, han creído que Dios es el sustentador, y no venden sus principios, sino que se mantienen fieles al Señor. Y entonces nosotros vemos como quizás menores en ese tiempo de la fe, y vemos a los hermanos. Ellos no se están exhibiendo. Oiga bien, ellos no se están exhibiendo, ellos están viviendo. Pero su vida, como dice Pablo, somos cartas abiertas, leídas por todos. Entonces, nosotros vemos la vida de estas personas. Y es bien importante, fíjense hermanos, porque hay muchos hermanos que quieren ser fieles cuando llegan a la iglesia. Y quieren portarse bien cuando llegan a la iglesia. Y quieren hablar de Dios cuando llegan a la iglesia. Pero muchas veces es más importante su ejemplo fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchísimos de sus conocidos no quieren llegar a la iglesia, no quieren escuchar la palabra, la predicación, no quieren leer la Biblia, y no están viendo ni siquiera en la televisión sermones, pero sí lo ven a usted. Sí toman ejemplo de usted. Sí juzgan su propio testimonio. Entonces Dios nos permite tomar un testimonio de estas personas que han puesto los ojos en Cristo, y vamos aprendiendo, pero también Dios nos muestra, oiga bien, nos muestra con el ejemplo, con su propio ejemplo. ¿De qué manera? Número uno, Cristo, que fue fiel hasta la muerte, y dice la Escritura, muerte de cruz, y de ahí fue exaltado y ahora está sentado a la derecha del Padre. Pero también nos muestra con el ejemplo, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Entonces, que Dios está con nosotros en los momentos buenos, alegres, fáciles, como en los momentos más difíciles, tristes, a veces con enfermedades, a veces con quebrantamiento económico, a veces en este tiempo de pandemia. Mire, Dios me ha confirmado día a día que está con nosotros.
Y entonces Dios nos permite escuchar la palabra y comprobarlo con la vida diaria. Y entonces Dios está infundiéndonos, Dios está metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón su carácter fiel. Y así nosotros vamos, que nos caemos, que nos levantamos, pero ahí vamos aprendiendo de Él. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 1. Versículos del 3 al 6. Es importante porque Dios ha prometido, amado hermano, no cansarse de seguir trabajando en nosotros hasta ser personas mejores. Dice Filipenses 1 del 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Vuelve a hablar de la comunión. Desde el primer día hasta ahora, versículo 6, y esta es la parte principal, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Dios tiene un compromiso con nosotros, de irnos mejorando, de irnos haciendo a través del Espíritu Santo que nosotros vayamos pareciéndonos más a Él. Y nos permite a veces enfrentar dificultades, enfrentar necesidades, de recibir muchas bendiciones, pero aún en todas las situaciones Dios nos permite, se transforman a unas bendiciones y las dificultades se transforman en un tipo de prueba, ¿verdad? No prueba de pecado, sino que prueba de fe, donde nosotros podemos saber que Dios siempre está, y cuando estamos bendecidos, nosotros saber que Dios siempre está y nosotros podemos seguir caminando en los momentos de dificultad, saber que Dios siempre está, que Dios siempre está, que Dios no varía. Y que así nosotros podemos ir caminando en confianza. Recuerda que dijimos que la fidelidad de Dios depende solo de Él. Él es el absoluto y su naturaleza no puede ser infiel. Pero en cambio el hombre, si es fiel, es porque tiene lealtad para con Dios, tiene compromiso para con Dios, es un hombre de fe y cree en el Dios que dice la Biblia y en cada una de sus palabras. Entonces, de repente nos encontramos nosotros mismos en que nosotros tenemos que evaluarnos qué tipo de personas somos. Si hay alguna esperanza de que se pueda hablar de nosotros como personas fieles, sí o no. O es que nos hemos mantenido en como el mundo lo hace. Y mira, si nadie es fiel, si todos tienen sus errores, ¿verdad? Porque la Biblia dice, en Romanos nos llama que no nos conformemos a este siglo, sino que transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y de esa manera nosotros vamos a comprobar cuál es, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, mi querido hermano, todos somos infieles. Sí, todos los hombres y mujeres, todo ser humano es infiel. Pero con Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos irnos transformando en hombres fieles. Yo he visto, mi hermano amado, ver personas que tienen más novias que saber qué y son casados, cuando vienen al Señor y entregan su corazón, volverse en hombres fieles que ni sus propias esposas lo creen. Y fíjense que en este punto hay un dilema bien tremendo en el corazón de muchas hermanas. ¿Por qué? Porque quieren tener hombres fieles, pero quieren tener hombres que tampoco se entreguen tanto a la vida en el Señor. ¿Por qué? Porque entonces todos los domingos vamos a correr a la iglesia o otros días a la semana y ya no vamos a tener tiempo para pasear, ya no vamos a tener tiempo para esto, para lo otro. Entonces nos enfrentamos a un conflicto. ¿Por qué? Porque yo quiero acercarme, pero no tanto. Y yo he visto y podría contarles un sinfín de testimonios. Pero yo recuerdo a una hermana que llegaba a la iglesia y oraba por el esposo, que el esposo le era infiel, que era como la quinta vez que le era infiel y que oraba porque él se acercara al Señor. Y entonces nosotros oramos y nos mantuvimos orando por ello, inclusive ayunamos y de repente apareció el esposo. Increíble, el esposo ese día recibió al Señor y el hombre dio un cambio de 180 grados. Entonces la hermana estaba pero feliz,
Pero meses después tenían ellos un gran conflicto. ¿Por qué? Porque el esposo se había convertido en un gran servidor en la iglesia, entrega total en la iglesia. Pero la señora estaba contenta porque ya no lo llevaba a los conciertos, porque quería ver a quería ver a este otro artista, quería salir a bailar, quería salir. Y ahora, porque él solo es iglesia, iglesia, iglesia. Los domingos íbamos al mar, ahora a ganar almas a la iglesia. Y entonces no, y mire, le hizo tal conflicto al esposo y le hizo tal lío. Yo le decía, hermana, tiene que tener cuidado, porque yo he comprobado de algo, mi hermano, que si nosotros teníamos un problema antes de conocer al Señor y nos retiramos del Señor, vamos a volver al mismo problema, porque si nosotros nos mantenemos de alguna manera fiel, es por Dios, es por la influencia y el poder de Dios en nosotros. Pues esta hermana molestó a tal grado que el hermano decidió retirarse. Se fue de la iglesia y me dijo, pastor, no sé por cuánto tiempo, pero me voy a retirar. Y se retiró y a las 2 semanas ya tenía una novia y la hermana regresó a la iglesia. Y entonces yo le dije, hermana, tiene que evaluar bien porque el problema no es él. Si bien es cierto, el hermano estaba bien tierno en la fe, pero tenía un corazón para con Dios. Pero la hermana también tenía mucho corazón para las cosas de la carne. Quería ser muy, pero no tan. Quería ser cristiano, pero no tanto. No quería compromisos. Y nosotros, amados hermanos, para adquirir algo, muchas veces tenemos que dejar. La Biblia dice que el que vive en la carne, dice Romanos, no puede agradar a Dios. No es que le es difícil, no puede agradar a Dios. Los deseos de la carne se contraponen con los deseos del Espíritu. Entonces, cuando usted quiere que su esposo sea fiel, que su esposa sea fiel, que sus hijos se transformen en buenos muchachos, porque todos son buenos, pero están desviados. Pero usted tiene el conflicto de que quiere que se metan, pero no tanto. No va a tener victoria. Porque de todo corazón, a mí me encantaba una alabanza de Marcos Witt de hace mucho tiempo. Dice, Señor, hazme un radical como el águila volar. No quiero revolotear. ¿Ha visto las gallinas? Que solo plop, 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 y hacen y levantan polvaredas, pero no se elevan. Y muchos cristianos están en ese estilo, porque están agarrados de la carne con sueños espirituales que nunca se van a cumplir, porque es necesario que rompan el vínculo, que se humillen delante de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros hemos encontrado este deseo en Dios de trasladarnos algo de su fidelidad y nosotros sabemos que Dios nos está hablando a nosotros, es tiempo de humillarse delante de Dios. Es tiempo de doblar rodillas y decirle, Señor, yo no puedo ser fiel, pero yo me humillo a ti, haz de mí, transforma mi corazón, como barro, deshácelo y vuélvalo a hacer. Transfórmame en una persona que pueda honrar a mis hijos, a mi esposa, a mi ciudad, a mi iglesia, a mi trabajo, en todo lugar. Que cuando se hable de mí, que pueda, no para gloria personal, pero que se hablen con palabras que te honren, que honren a Dios. Y mientras existe ese conflicto y ataduras en el mundo, que usted quiera que sus hijos crean, pero no tanto, y su esposo se convierta, pero no tanto, siempre habrá conflicto, siempre. Pero si usted ha decidido entregarse de corazón, usted va a poder ver el testimonio de Dios. Lo va a ver en su palabra y lo va a ver en su propia vida. El Señor Jesucristo, antes de irse delante de 500 personas, dijo estas palabras. Está en Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20. Hablando al Señor, dándoles ánimo y aclarándoles el poder que había sobre Él, les dijo estas palabras. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la tarea. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, enseñándoles a ser fieles. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Cuando usted le cree verdaderamente, no solamente cree en Dios, sino que le cree a Dios, cree a su palabra, cree en el Dios de la Biblia, no tiene ningún tipo de limitaciones en creer parcialmente la palabra, sino que usted se entrega a esa fe, le puedo asegurar que usted se va a dar cuenta que cuando Jesucristo dijo, estaré con vosotros, usted puede estar convencido que Él está en medio de nosotros. Nos ha dejado el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y que quiere que nosotros podamos rendirnos a Él. Y por último, usted va a comprobar lo que Jeremías dice en el capítulo 20, versículos del 11 en adelante. Fíjense, amados hermanos, que es una palabra que quisiera que usted pusiera mucha atención. Jeremías 20, del 11 en adelante, dice, mas Jehová está conmigo. Oiga esto. Porque ella dijo, aquí yo estaré con vosotros todos los días. Pero mire cómo lo dice Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amados hermanos, yo le puedo asegurar que si usted decide verdaderamente entregarle su corazón, aún ese lado infiel que usted lo tiene algo oscuro, y que no quiere que nadie sepa, pero es visto de Dios y de muchas personas. Si ahora usted lo rinde a Dios, yo le garantizo, mi hermano, y si usted persevera en ese deseo, y lee su palabra, y ora, y se humilla todos los días, y permite que el Espíritu Santo le guíe, y obedece su guianza, yo le aseguro, amados hermanos, que su vida cambiará. Y usted, de ser una persona llamada infiel, será transformada en una persona en la cual se puede confiar. Pastor, ¿y se puede confiar en el corazón del hombre? Del hombre carnal no, pero de un hombre guiado por Dios, claro que sí. Porque es un hombre que le ha creído a Dios y se mantiene en fe, claro que sí. Porque ese hombre busca los estándares puestos por Dios y no los estándares puestos por el mundo. ¿Nos han llamado infieles? Claro que sí. Pero Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y por eso yo te puedo llamar ahora por fe, hijo de Dios fiel. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, agradecemos, Padre, tu palabra. Muchas veces la vemos muy lejos de nosotros, pero ahora, Padre, la vemos cerca. Porque tú estás cerca. Porque tu Santo Espíritu está cerca. Te suplico, Padre, que bendigas a cada una de las personas que ahora han escuchado este sermón. Principalmente aquellos que están metidos en líos por causas de infidelidad. En el trabajo, en la casa, etc. Ahora, Señor, toma sus vidas y ayúdales a entender que en ti siempre hay esperanza. Mi amigo, si usted está acá con nosotros en esta transmisión y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo le quiero invitar que lo haga en esta noche. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta sencilla oración, la cual nosotros creemos que si usted lo hace con fe, este día usted nacerá de nuevo. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. Busque una iglesia donde se predique la palabra. Y si usted está en los alrededores, pues
Le invitamos dentro de poco, primero Dios, vamos a tener abierta la iglesia, le vamos a dar ese anuncio, ese feliz anuncio dentro de poco. Pero lea, busca una Biblia y léala. Ore al Señor. Hay muchas cosas que sé que no entiende, pero que con la ayuda del Espíritu Santo sí lo hará. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, quiero agradecerles.